pero porque los bebés, hermanos, son una alegría, los niños son una bendición. Entonces, cuando faltan en el hogar, hermanos, existe una sensación de que hay algo que falta, hay algo que falta. No está completa la felicidad. Y entonces nacen los bebés en nuestras familias y luego viene la educación de los hijos, la crianza de ellos, y es un compromiso muy grande, hermanos, tener que educarlos conforme al camino de Dios, conforme a la palabra de Dios. Pero a mí me gustaría que enfocáramos el tema y nuestras fuerzas en esta tarde en poner atención, en saber lo que es la educación de los hijos. Le voy a decir por qué. Porque quizá usted diga, es que yo ya tuve hijos, ya los eduqué, ya los formé, yo ya no tengo hijos. ¿Sabe que aplica exactamente igual la enseñanza que con los hijos en la fe? Entonces, lo que usted aprenda de cómo educar a sus hijos es toda una escuela, hermano. Esto es toda una enseñanza de parte de Dios. Si usted aprende cómo enseñar a sus hijos en obediencia el camino de Dios y les enseña a amar al Señor, y resulta ser usted un buen educador, lo mismo va a poder hacer con la gente inconversa, la gente que no conoce de Dios. Entonces, quizá usted diga, yo no tengo hijos, esta enseñanza no es para mí, pero quiero decirle que sí es. Porque así como va a cuidar o a tener cuidado de sus hijos carnales, en la carne, en la sangre, y los va a amar con ese mismo amor, así también va a ser con los hijos que engendre en el Espíritu. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cuántos hijos espirituales estamos engendrando, hermanos? Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a enfocarnos en esta tarde en leer primero en Lucas capítulo 2, así como estamos en pie, hermano, gloria a Dios. Voy a tratar de no extenderme mucho. Bendito sea el Señor Jesús. Lucas capítulo 2, por favor, hermano. Cuando lo tenga puede decir amén en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la semana pasada presentamos a dos niños en este lugar, hijos de nuestro hermano Vicente, nuestra hermana Yanel, gloria a Dios. Y hoy, ¿verdad?, vamos a tener la presentación de otro bebé también, gloria a Dios. Nuestro hermano Fernando, nuestra hermana Lucero, tuvieron a bien que presentemos a su niño también. Pero la vez pasada no pude dar la enseñanza, explicarlo, pero hoy sí quise hacerlo, ¿verdad?, porque ya son dos bebés, ¿verdad?, que se han presentado, 3 bebés en estos días, y es necesario que la iglesia sepa también por qué, hermanos. Alabamos al Señor Jesús, ¿por qué hacemos esto? En Lucas 2:21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la participación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para ser presentado ante el Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Alabamos al Rey de Reyes. El sacrificio ya lo pagó el Señor en la cruz. Amén. Ya no tenemos nosotros que ofrecer 2 tórtolas, 2 palominos, ya no tenemos que guardar al carnero, ya no tenemos que guardar esos animalitos. El sacrificio ya lo hizo el Señor. Amén. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, ¿verdad?, es seguir aquellos aspectos espirituales en la vida del hombre que a Dios le agradan. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. El Señor vino a abolir la ley ritual, pero hay mandamientos que están establecidos. Hay ciertos aspectos en la vida del cristiano que uno los debe considerar para que podamos nosotros alcanzar salvación. Alabamos su nombre. Entonces hay temas que son influyen directamente en nuestra salvación, y hay temas que no influyen directamente en la salvación, pero sí influyen mucho en nuestra conducta de vida, en nuestra manera de conducirnos delante del Señor. Entonces este es uno de estos temas de conocimiento, es uno de esos temas en los cuales nosotros debemos saber por qué y tener esa conciencia como padres de que nuestros hijos no vienen nada más porque sí al mundo. No es nada más porque sí, sino que el Señor los envía con un propósito, con un plan. Y nosotros debemos de entender el plan del Señor
Y dentro de ese plan del Señor, dentro de su voluntad, está que nosotros también participemos en la enseñanza y en la educación de ellos. Y al mismo tiempo que los padres, toda la iglesia también que escucha es responsable también de la exhortación, de la educación de nuestros hijos. Amén. En el nombre de Jesús, le voy a invitar a hacer una oración. Señor, gracias en esta hora por este versículo, Señor, este mensaje que estamos ahora, Señor, hablando. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, que fortalezcas nuestra fe a través de tu palabra y nos animes, Señor, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro una vez más. Bendice este lugar, Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Danos entendimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gloria a Dios. El Señor ha sido bueno. Dice ahí, ¿verdad?, que cumplidos 8 días para circuncidar al niño, lo llevaron, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había puesto el ángel, y luego lo llevaron para presentarlo al Señor. Lo llevaron a Jerusalén, al templo. Amén. Y esto estaba escrito en la ley que tenía que hacerse del primogénito solamente, no de los demás hijos que nacieran de la madre, solo del primogénito. Pero como Jesús era el primogénito, gloria a Dios, lo llevaron a Jerusalén. Y conforme a la ley se hizo el ritual. Alabamos al Señor Jesús. Y en esto tenemos un ejemplo de cómo nosotros debemos también darle lugar al Señor. Amén. De darle lugar al Espíritu de Dios para que el Señor nos pueda bendecir. Alabamos su nombre. La gloria es para el Rey de Reyes, hermano. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer en Marcos capítulo 10, por favor. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El Señor, ¿verdad?, se dio cuenta que los niños no tienen maldad en su corazón, que los niños no hay pecado en ellos, porque hay inocencia. Entonces el Señor comparó, ¿verdad?, la vida del creyente, que así nosotros debemos ser. Nos llenamos de vanidades, nunca vamos a poder entender cómo se comportan los niños en inocencia. Si nosotros siempre estamos de alguna manera mostrando primero nuestro orgullo como adultos, ¿verdad?, a veces tenemos alguna diferencia con alguien, y lo primero que hacemos es marcar esa diferencia, y la gente tiende incluso a polarizar esas diferencias. Y muchas de las veces el orgullo divide a la gente, los divide, los separa familias, y a veces vienen los pleitos, los celos, las contiendas, las divisiones, por falta de inocencia, como los niños. En cambio el niño, ¿verdad?, en su inocencia, a veces, ¿verdad?, pelea, también marca su territorio, marca su diferencia con otro niño, pero vemos, ¿verdad?, que al momento se les olvidó lo que hicieron, el enojo que traían, el pleito que traían entre ellos, se les olvida, y al ratito, un tiempo más, ya andan jugando, ya andan como amiguitos otra vez. Bendito sea el Señor Jesús. Y no les afecta en su orgullo, porque hay una inocencia en ellos que les hace escaparse del pecado. Entonces el Señor dice que nosotros debemos de tener ese mismo aspecto como los niños en lo espiritual. Dice que debemos tener cierta madurez en la palabra de Dios, pero en los asuntos del espíritu, en los asuntos que tienen que ver con la sensibilidad, en los aspectos que tienen que ver con lo espiritual, tenemos que ser como niños. Bendecimos el nombre del Señor, porque dice ahí, ¿verdad?, que los niños, dice que viéndolo Jesús se indignó. Es la única palabra que yo encuentro que habla de que se indignó el Señor. Entonces lo que el Señor quiere y lo que el Señor desea es que nosotros eduquemos a nuestros hijos
y que tengamos la intención de educarlos en madurez, en la palabra de Dios, pero también en que su espíritu siga siendo como el de un niño. Que cuando lleguen a la adolescencia, cuando lleguen a la juventud, cuando lleguen a la vida adulta, sigan siendo como niños en su espíritu, en su interior. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesús? Entonces, la educación va a permitir que salga la ignorancia de los niños, que venga la educación, que venga la disciplina. El conocimiento va a ayudar a que los niños se afirmen, que entiendan. Pero el amor va a permitir que los niños desarrollen una sensibilidad a las cosas del Espíritu, una sensibilidad a la misericordia, al amor, al perdón, una sensibilidad a una pasión interior por el Espíritu de Dios. Y eso solamente lo puede proveer el amor de los padres, el amor de aquellos que educan, como pueden ser los padres, también pueden ser los mejores amigos de la casa de los padres, como pueden ser los líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia. Si realmente aman a los hijos de sus amigos, de sus amistades, los van a amar de la misma manera como si fueran sus propios hijos. Ahora, la educación es difícil entenderla y comprenderla, porque si no se afinan los detalles para una buena educación, los hijos van a tomar ideas diferentes a como piensan los padres. Entonces es muy importante considerar ambas partes de la educación, que por un lado viene la disciplina y la corrección a través de la palabra, pero por otro lado viene en la presencia de Dios a través del amor de los padres. Y las dos cosas se complementan para que los hijos resulten buenos herederos de la gracia de Dios. No podemos descuidar ni una cosa ni otra, porque si usted le da todo el amor a sus hijos, pero descuida en ellos la palabra de Dios y la disciplina, si no los educa y no los corrige, cuando los hijos estén mal van a crecer pensando que están bien, que está bien lo que hacen. Para eso es la disciplina, la corrección y la palabra de Dios, para que el niño vaya formando un entendimiento de las cosas que son correctas y lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Pero por otro lado está también el amor, y sin el amor la corrección no funciona, no sirve. El amor es muy importante para que el niño cree hábitos apegados a la presencia de Dios, que sepa que no hay nada más importante que el amar a su prójimo como a sí mismo, que sepa que la salvación depende de qué tanta capacidad tenga él para amar a sus semejantes, para perdonar a sus semejantes. Porque lo más fácil a veces es seguir los impulsos y los instintos carnales, que es el odio, el resentimiento, la amargura, la tristeza, la depresión. El Señor reprenda a todos esos espíritus. Pero todo eso se aleja de los niños cuando nosotros les damos el amor necesario y la disciplina necesaria. Pero a veces los propios padres de los hijos no se quieren someter a ninguna disciplina. Incluso en la casa de Dios vienen a hacer lo que quieren. No respetan ni la casa de Dios los propios padres. ¿Cómo van a educar a los hijos? Alabamos el nombre del Señor. A los hijos se les educa con el ejemplo, poniéndonos por obra nosotros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y el hijo lo primero que va a estar viendo es lo que hacen los padres. Lo primero que miran los hijos es a los padres. Yo conocí a unos hijos de un señor que tenía 5 hijos tenía. Y me acordaba del salmo que dice que el varón que tiene muchos hijos, dice, cuando llegue el adversario, el contrario a la casa, dice que van a salir los hijos y se van a parar en la puerta a defender al padre. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y me acordaba de ese varón, porque en alguna ocasión platicando me daba cuenta yo de que los hijos tenían a su padre como un héroe, hermano, como un superhéroe prácticamente. En la dignidad que ellos sentían por su padre, para ellos su padre era un héroe, un superhéroe. Y eso es bien importante, que los hijos tengan ese sentimiento por nosotros como padres,
de respeto, de honra, de mirar que hay. Es bien importante que entre nosotros nos demos honra también, porque cuando usted critica y cuando usted murmura a otro hermano o a otra hermana y lo oyen los hijos, créame que al que le estamos haciendo daño es a los hijos, a nuestros propios hijos. Si su hijo a usted lo mira murmurando contra el pastor, hablando mal de su hermana, hablando mal de su hermano, el niño, su propia casa, su propio hijo es el que va a salir afectado con eso. El resentimiento, la duda, la tristeza, la falta de ganas para servir a Dios, la falta de entusiasmo para entregarse al Señor, se va a venir abajo en los hijos primero. He habido ocasiones en que yo he intentado ministrar a familias enteras y me he dado cuenta que el daño es ya irreversible. Y cuando hemos ayudado a los padres a entender, y los padres han salido de cualquier trampa del enemigo, pero los hijos se quedaron en la trampa que el propio padre permitió y tendió en su propia familia. Y a veces que a los hijos ya no los hemos podido regresar al camino de Dios, por causa de que los padres no dieron la educación correcta en ese momento. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Por eso dice el Señor: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Cuántos padres hay aquí que a veces hay escuela bíblica, a veces hay escuela de verano, a veces hay enseñanza para los niños, a veces hay un trabajo especial en la iglesia para los niños? A veces los niños antes tenían clase bíblica. Es más, en este horario a los niños se les da escuela dominical. Lo hemos tenido que hacer así para favorecer que los padres traigan a los hijos, porque les poníamos otro horario y no los traían. Alabamos al Señor. Y aún así, dándoles todas las facilidades, a veces se les hace fácil a los padres: hoy no voy a ir al servicio. ¿Por qué no vas a ir? No fuiste al servicio, hermano. Es que tuve algo que hacer, nos dicen. Y cuando nos damos cuenta que tenían que hacer eran las compras de la semana, ir al súper, un partido de fútbol, paz de Cristo. ¿Ustedes creen que esa educación que está recibiendo el hijo es una educación sana en lo espiritual? ¿Una educación correcta? No, hermano. Nuestros hijos todo están mirando, todo están absorbiendo. Por eso la Biblia dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. A veces que usted va a estar cansado, pero se va a tener que esforzar por llegar temprano al servicio, por estar en la casa de Dios para adorarle. Va a haber veces que usted va a estar sentido con alguien y no va a tener ánimo de levantarse para venir a alabar al Señor. Pero es necesario que sus hijos lo miren, porque sus hijos a veces se van a alistar y van a querer: papi, quiero ir a la iglesia, papá, mamá, quiero ir al culto. Y a veces nosotros mismos como padres les impedimos a nuestros hijos que busquen a Dios. Y el Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. No se lo impidan. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Tenemos servicio los miércoles, tenemos servicio los domingos, estamos buscando las cosas de Dios. Pero hay padres que no les interesa que sus hijos sean formados y educados en las cosas de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Yo a veces me pregunto a mí mismo: si yo no fuera el pastor, mis hijos aquí están en la casa de Dios todo el tiempo y en todos los programas, incluso en las visitas personales que hacemos, andan con nosotros. Y a veces que yo mismo le digo a mi esposa: mija, hay que dejar a los niños en la casa, pobrecitos, pues lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, todos los días. Pero yo me he fijado que cuando hago eso y los dejo un día en casa, yo por simplemente, por decir pobrecitos mis hijos, me doy cuenta que la actitud de ellos va cambiando en los aspectos espirituales. Miren qué interesante. Se cumple lo que dice la palabra de Dios. Y entonces yo me pongo a preguntar: y entonces esos hermanos que vienen una sola vez al culto y que incluso ese día a veces faltan, pudiendo venir a los demás servicios, traer a sus hijos, ¿cómo estarán formando? ¿Cómo estarán educando a sus hijos en su casa? ¿Qué les estarán enseñando?
A veces me pregunto, ¿abrirán la Biblia? ¿Harán cultos con ellos? ¿Harán oraciones con sus hijos? ¿Quién los estará educando a nuestros hijos, hermano? Paz de Cristo. ¿San Google? ¿San YouTube? Y a su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermano, paz de Cristo. A nuestros hijos los tenemos que educar nosotros. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor si sus hijos empiezan a tener rebeldía cuando sean adolescentes. Es culpa de nosotros los padres. Va a ser culpa de nosotros. Por nuestras acciones, por lo que estábamos haciendo. Alabamos al Señor. Entonces, educar a los hijos no es tarea fácil. Requiere de un compromiso. Entonces, cuando decimos vamos a presentar a un niño, no lo estamos bautizando, porque el bautismo tiene que ser cuando el niño se pueda arrepentir por sí mismo. No podemos bautizarlo conforme a la tradición católica, porque sabemos que bíblicamente es incorrecto. Pero podemos presentarlo como una tradición cristiana, con el argumento de que los padres tienen que poner atención en la educación de los hijos. Esto es como un recuerdo solamente. A los hermanos les vamos a dar como un recuerdo, como una carta de presentación expedida por la iglesia. Pero esa carta de presentación no es nada más para que la tenga ahí guardada, o que si un día sus hijos se crecen y le digan, papá, no, nunca me bautizaste. No, si yo te presenté, mira, tú eres de Dios. No es para eso. Esa carta, la única intención que tiene es de recordarle a los padres el compromiso tan grande que tienen de formar en el camino de Dios a sus hijos. Solamente para eso sirve y para eso la damos. Esa carta no tiene la intención de salvar a los niños del pecado, porque no puede. Esa carta no exime a los niños de que vayan a caer en la trampa del enemigo. No. Solamente es para recordarle a los padres el gran compromiso que tienen de honrar a Dios educando a sus hijos en el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta hora? Ahora, gloria a Dios. De acuerdo a la ley hebrea, acuérdense que la Biblia enseña que la ley es símbolo también, aunque el Señor abolió la parte ritual, pero es símbolo también. Hay cosas que estaban en la ley desde antes de la ley, que en el nuevo pacto nos sirven de ejemplo y también de bendición. Y hay muchos predicadores que no entienden esta parte y sacan de contexto algunos temas y separan a veces la ley y la gracia, y no se dan cuenta que es junto todo, hermano, gloria a Dios, es junto. Solamente que si separa una parte para bendición y aplica de otra manera en otra. Incluso cuando hablamos del bautismo, la Biblia dice que algunos fueron bautizados en la nube y el mar. O sea, cambiando la forma, pero es lo mismo. Entonces, muchos queriendo evadir algunos temas importantes que son para su propia bendición, queriendo sacar de contexto esos temas, aplican mal las escrituras. Alabamos al Señor Jesús. Así que vamos a revisar lo que decía que iba a ser bendición para el hebreo. Miren, Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 18, dice de la siguiente manera. Gloria a Dios. Deuteronomio 11, 18 y 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Ha habido ocasiones que me he dado o me he encontrado por alguna razón
en la casa de alguno de ustedes. Y en algunos casos, ninguna señal de que esa familia sirvan a Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Cuando era un principio bíblico, es un principio bíblico, era algo que tenía que hacer el pueblo hebreo. Dice, gloria a Dios, les vas a enseñar, gloria a Dios, las palabras de vuestro corazón y vuestra alma, y las vas a atar como señal en tu mano, y serán frontales en vuestros ojos. Y las vas a enseñar a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. A ver, padres, paz de Cristo. A ver, los que están allá atrás en la pared, ¿tienen por costumbre sentarse un día a la semana con sus hijos, hablarle de la palabra de Dios, sacar la palabra de Dios y educarlos en la palabra del Señor? Qué bueno. ¿Sí lo hacen? A ver, acá adelante, gloria a Dios. Qué bueno, porque eso es lo que dice la Escritura que tienen que hacer. Sentarnos en nuestra casa y hablarles del Señor a nuestros hijos. Alabamos su nombre. Y luego dice, cuando andes por el camino, cuando salgas de viaje, en otras palabras, cuando vayas a algún lugar, les compartas a tus hijos del mensaje de salvación, de la palabra de Dios. Cuando te acuestes y cuando te levantes también, alabamos su nombre. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Pues hoy en día no es necesario escribirlas, ¿verdad? En los postes. No se va a agarrar plaqueando tampoco la casa, gloria a Dios. Venden artículos que tienen textos, o usted los puede imprimir o puede hacer algo, gloria a Dios, donde usted pueda en su casa poner, gloria a Dios, para estar mirando esas instrucciones de la palabra de Dios y que sus hijos puedan aprender la Escritura de lo que el Señor manda, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Vamos ahí mismo a dar vuelta hacia atrás en Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 6 también, gloria a Dios. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Hermano, gloria a Dios. Dice la gran responsabilidad, hermano, al acostarte. Y a veces nos acostamos viendo el televisor. Eso no debe ser, hermano. A veces nos acostamos viendo el televisor y no hacemos por orar con los hijos. Vamos a orar, hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesucristo? Una instrucción de parte de Dios. No estoy diciendo que esté mal que de repente vea alguna película con sus hijos, está bien, pero dice la Escritura que debe darle un tiempo especial a sus hijos, que sea más importante para ellos la oración, la lectura de la palabra, la instrucción de la Biblia, de sus labios, de su ejemplo como padre, que mirar una película, que irse a jugar al campo, que estar haciendo cualquier otra cosa que a veces no nos lleva a ningún lado. Alabamos al Señor Jesucristo. Es una gran responsabilidad, hermano, educar a nuestros hijos en el Señor. Ahora, acuérdense que servir a Dios es para valientes. Es para valientes, gloria a Dios. Y los hermanos que traen a sus hijos a presentarlos al Señor, a mí me da mucho gusto que son valientes. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la convicción de lo que quieren para sus hijos. Y al tener esa convicción y esa seguridad, viene el respaldo, la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Usted sabe cuál es la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hace unos meses estuve en la ciudad de Guadalajara en un concilio de pastores, y por ahí en un asunto que se abrió ahí un tema, una temática, se levanta un pastor y empieza a mencionar una historia. Y en esa historia ese pastor decía: hubo una vez
un ancianito como de 85 años, 90 años, que no conocía del Señor y tenía una hija que se había convertido unos años atrás, y un día la invitaron al culto. Y en ese servicio la hija iba muy contenta y ella iba con la intención de que se hablara un tema de evangelización, un tema de llamamiento para que el ancianito aprendiera, su abuelo. Alabamos al Señor. Pero resulta que cuando llegaron al templo, el pastor comenzó a hablar de los diezmos, paz de Cristo. Y aquel ancianito había sido muy duro, muy codo, hermano, toda su vida. O así lo tenían en ese concepto. Entonces, cuando se llegó ahí al templo y empezaron a hablar del diezmo, la hija de él se preocupó. Ay, dijo, de por sí nunca ha querido venir al servicio mi papá, y ahora que decidió venir, mire de lo que está hablando el pastor. Ya no le van a quedar ganas de volver nunca, dijo. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero lo que a veces nosotros ignoramos es que es el Espíritu de Dios el que trabaja en los corazones de la gente. A veces nosotros, yo le he dicho, a veces queremos oír nada más lo que nosotros queremos, lo que traemos dentro de eso. Ay, qué suave la predicación, porque hablamos de algo que a usted le interesa. Nunca había oído eso de ningún cura, de ningún sacerdote. Alabamos al Señor, y se gozó. Y regresó el siguiente culto. Y como a los 2-3 cultos dijo, ¿saben qué? Voy a vender el billar que tengo. Dijo, tenía un billar. Toda su vida había sido el billar, el dueño del billar del pueblo. Amén. Y dijo, voy a vender el billar, dijo, y todo lo que gane lo voy a donar para que construyan un templo. Dijo. Alabamos el nombre del Señor. Y desbarátenlo de una vez, le dijo a los hermanos, vamos y tumben el billar, túmbenlo. Alabamos al Señor Jesucristo. Y saquen todo lo que puedan, ladrillos, vigas, láminas, todo lo que puedan, y llévenselo para que construyan un templo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor Jesucristo? Mire qué bonito ejemplo, gloria a Dios. Este ancianito entendió. Alabamos al Rey de Reyes. Y al tiempo se bautizó él, y se bautizó su esposa, una ancianita también, y le entregaron su vida al Señor, con la hija contenta. Y después de eso vinieron los demás hijos y las demás hijas y los nietos, y la hija y la nieta, gloria a Dios, que estaban preocupadas aquel día porque había ido aquel ancianito y habían hablado de ese tema. Daban gloria al Señor porque ahora toda la familia se estaba arrepintiendo, los hijos, los nietos y los bisnietos. Y ahí me alcanzó la gracia de Dios a mí. Y cuando estaba allá en Guadalajara y estaba oyendo el testimonio, yo me estaba gozando. Pero cuando van diciendo el nombre de aquel anciano, me acordé que era mi bisabuelo, don Emiliano Rodríguez, el abuelo de mi madre. Y me acordé que en mi infancia, cuando yo tenía 6 años, me tocó andar ahí tumbando a ese billar. Pues en ese tiempo yo no entendía nada de eso, pero ahí me traían la familia. Y tengo vagos recuerdos de que pásame los ladrillos, y estaba yo chiquito, como los niños que están ahí. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Y cuando aquel pastor dio ese testimonio, y yo estaba ahí escuchando, y cuando me di cuenta al final que era mi bisabuelo, le dije al pastor que estaba enseguida, le dije, pastor, le dije, hermano, ¿quién era que estaba? Hermano pastor Edgar, gloria a Dios, Edgar Lozano, Guadalajara. Y le digo, mi hermano Edgar, yo soy el, ¿cómo soy? Bisnieto. Santo el Señor, dijo. Y a esta palabra es a la que hoy me dijo, o sea que tú eres producto del patriarcado, dijo. Qué bendición, dijo. Porque cuando los padres se entregan al Señor totalmente y enseñan a los hijos, dijo, así sean abuelos, así sean viejitos, los hijos aprenden, dijo la promesa, porque es promesa del Espíritu Santo, es promesa de Dios para aquel que cree. ¿Cuántos dan gloria al Señor Jesús? Basta con creer. A mí me dio mucho gusto, y yo nunca lo había visto de esta manera. Entonces es importante
que nosotros como padres trabajemos para salvar nuestra alma, pero al mismo tiempo para salvar las almas de nuestros hijos. Y quizá usted diga, es que yo no tengo hijos, mis hijos ya crecieron, ya se fueron de mi casa, llegué tarde. No, mire lo que le estoy diciendo, mire el testimonio que le estoy contando. Es parte de la promesa. Pero esos viejitos cada día de culto se levantaban, aún en su vejez, y no andaban poniendo pretextos para ir al culto entre semana. No andaban poniendo pretextos que andaban cansados. Ahí los miraba caminar toda la tarde como una hora para llegar al servicio. Los dos ancianitos tomados de la mano con un bastón. La gente los miraba. Cuando ellos fallecieron, hubo gente alrededor que se bautizó por el puro testimonio de ellos. De que los miraban y decían, ¿cómo es posible que un varón, una mujer de 90 años estén en el servicio cada día de culto y estén danzando y brincando? Porque hasta eso hacían. Alabamos al Señor Jesús. Hasta el día que el Señor lo recogió, primero a él y años después a ella. Pero eso es lo que hace el testimonio de los padres. Cuando los hijos empezaron a ver aquella conversión, no, hermano, gloria a Dios. Usted tiene que orar por sus hijos, sean convertidos o no. Y los jóvenes, si están pensando en tener hijos, desde una vez tienen que preparar su mente y su corazón. Si van a traer hijos nada más para descuidarlos en lo espiritual, porque usted es un descuidado también, mejor no los traigan. Alabamos al Señor. Mejor ni se casen. El Señor ya viene de todas maneras. Pero si usted empieza a buscar al Señor desde ahorita y empieza a buscar de corazón al Señor, y entonces usted le pide al Señor hijos, y los hijos vienen, y usted puede ser bendición para ellos. Y mire qué bonito que tiene que la iglesia no sea una iglesia evangelizadora que ande casa por casa con nuestros propios hijos, que permanecieran en el camino de Dios. Sería suficiente para que la obra creciera, que se multiplicara. Alabamos al Señor Jesús. No estoy diciendo que no evangelice. Lo que dije al principio, escuche bien, es que los padres tienen que tener hijos también en la fe. Entonces Dios es tan bueno que nos enseña a través de nuestros propios hijos, a través del carácter de nuestros propios hijos, nos está enseñando también cómo debemos tratar a los demás, a las almas, a las personas que no han conocido al Señor. Póngale atención a la vida espiritual de sus hijos. Y va a haber recompensa, va a haber bendición. Allá afuera, todos los hijos que resultaron asesinos, drogadictos, pandilleros, violadores, los hijos que resultaron lejos de Dios, fue porque no tuvieron padres ejemplares en casa, fue porque no tuvieron educación en amor y educación en la palabra. Y nosotros teniéndolo todo, hermano, teniendo todo en el Señor, teniendo la palabra viva de Dios, teniendo el amor del Señor, teniendo la promesa del Espíritu, ¿por qué hemos de fracasar en educar a nuestros hijos? Ya sean hijos en la fe, hijos espirituales, hijos en la fe, o hijos, gloria a Dios, de nuestra sangre. ¿Por qué habríamos de fracasar? No, hermano, no se fracasa. Proverbios 22:6, por favor, gloria a Dios. Proverbios 22:6. Ahora, ¿este acto sirve para bendición para los hijos? Sí, sí sirve. Sí, hermanos, porque dice que el Señor los bendecía, y el Señor es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Entonces, cuando usted trae a su hijo y lo presenta en el altar y lo ungimos con aceite, también le estamos dando la bendición. Nada más recuerde que la bendición depende de la condición suya. La bendición depende de su condición. Entonces, usted puede tener un hijo bien bendecido mientras usted sirva al Señor correctamente. Su hijo tiene protección, su hijo está bien. Pero si usted descuida su caminar en el Señor, no espere que su hijo sea un gran siervo de Dios, ungido, todo, y sufre penalidades y resiste la hora de la prueba, y que aunque murmuren y hablen mal de usted, usted siga adelante